Shalom, Shabbat Shalom. Este día es sábado y está con ustedes una vez más el pastor Efraín Valverde con Ministerios Restauración para compartir de nuevo la palabra de Dios y para continuar con la enseñanza que iniciamos el día de ayer, explicando lo que está o tratando de definir lo que está pasando hoy en día en las ciudades de los Estados Unidos con las protestas, la violencia y el barrio que posesionaron la gente radical en la ciudad de Seattle, Washington. Así que tenemos dos eventos muy sobresalientes, la pandemia y también ahora estas protestas. Y estamos explicando todo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer los cristianos? ¿Qué es lo que esperamos? Necesitamos saber lo que está ocurriendo. Estamos viviendo en un tiempo muy crucial. Todos son testigos que tan rápido ha transcurrido este año 2020. Desde enero hasta aquí, ahora a mediados del mes de junio, el tiempo ha... Voy a comenzar de nuevo porque díganme, quiero escuchar amén, si la voz me la estaban escuchando. Quiero escuchar un amén para continuar y no repetir lo que ya dije al principio. Estamos explicando, definiendo lo que está ocurriendo en el país, lo que está pasando, y vamos a hacerlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a leer la segunda de Tesalonicenses. Repito, estamos en medio de la pandemia y ha ocurrido este año, el 2020 ha transcurrido de una forma vertiginosa, absolutamente rápido. Y entonces se va acercando, ya dije, vamos a mediados del año. Y el evento que es crucial en este año es el mes de noviembre, que es el tiempo de las elecciones presidenciales. Las elecciones presidenciales van a determinar a qué rumbo va a ir el país. Estaba buscando una palabra o una expresión para describir el tiempo en que estamos viviendo. En inglés la expresión es the tipping point. ¿Y qué es el tipping point? The tipping point en español. ¿Cuál es la expresión en español? Es el punto clave, podemos decir. Es el punto, si tú tienes una balanza en la mano y están casi igual, y la balanza, el peso está igual en un lado y el otro, solamente se necesita que se le ponga un poquito más de peso a un lado para que se vaya para ese rumbo. Estamos hoy en un punto clave en el país, en donde un movimiento para un lado o para el otro lado cambiará todo. El país está dividido por la mitad y vamos a mirar
cuál mitad es una y cuál es la otra mitad. Pero vamos a ver, vamos a continuar. Esa es exactamente la situación en donde hoy estamos. Los que entienden inglés entienden la expresión the tipping point. We are at the tipping point. Estamos en un punto que se puede ir así o acá. Entonces, eso va a afectar absolutamente a los cristianos, a todo el país y particularmente a los cristianos. Vamos a leer de nuevo los primeros versos que leímos ayer. Vamos a continuar. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. El punto aquí es la venida del Señor y nuestro recogimiento a Él. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, ni por noticias, ni por pandemia. No os conturbéis por nada, como que el día del Señor está cerca. Verso 3. No os engañe nadie en ninguna manera. Aquí el punto es importante, no ser engañados, porque no vendrá, o sea, el Señor no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya expliqué el día de ayer lo que es la apostasía. El apóstata es alguien que ha estado en la verdad y se aparta de la verdad. Alguien no puede ser un apóstata si nunca ha conocido y estado en la verdad. Para apostatar necesita haber estado en el camino recto, en la verdad. Esto es muy importante porque alguien, repito, alguien puede apostatar individualmente, puede apostatar una congregación, puede apostatar una organización religiosa, un movimiento, un grupo de creyentes pueden apostatar, puede ocurrir en el sentido personal y también en el sentido corporal. Y también una nación puede apostatar. Israel, leemos la historia de las ocasiones que apostataron y llegó el castigo de parte de Dios. Entonces, esto es muy importante, lo último que he dicho, el apartarse de los cimientos, de los principios, del fundamento establecido por Dios. Antes, no vendrá el Señor sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, la apostasía va a producir el hombre de pecado y el hijo de perdición. Esto es muy importante. Y en esta sesión no voy a explicar eso, pero apunten eso, que antes de que venga el Señor, entonces vendrá la apostasía, un gran el apartarse de la verdad, de lo puro, de lo limpio, la gran apostasía. Y esta apostasía va a manifestar el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ya leímos esto, pero esto es muy importante y absolutamente vamos a mirar algo que es un patrón bíblico que encontramos aquí. Si miramos el tiempo de la gracia o el tiempo llamado los últimos días, los postreros días, vamos a ver que la mayoría de la acción de la iglesia,
el derramamiento del Espíritu Santo está enfocado al principio del tiempo de la gracia. Leemos el libro de los Hechos, la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, los milagros, el gran evangelismo, y miramos que una gran porción del cumplimiento de la palabra de Dios lo encontramos allá en los principios del tiempo de la gracia, en el tiempo nuevo testamentario. Y también encontramos gran acción en estos últimos siglos. El último siglo encontramos también una gran manifestación del Espíritu Santo, de la iglesia, los moveres de Dios, la calle Azusa en el 1906. Y todo esto hay un paralelo, fíjense bien. Todo el movimiento, todo el mover, leemos la Biblia. ¿Y qué estamos leyendo? De lo que ocurrió en el principio, en los primeros días, años del tiempo llamado el tiempo de la gracia. Y este mover del Espíritu de Dios coincide también que al principio del tiempo de la gracia es cuando Jerusalén fue sitiada, cuando el templo fue destruido, cuando la ciudad fue arrasada, cuando el pueblo judío fue esparcido, cuando quedó bajo control de los gentiles Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Al principio, en el primer siglo de la era cristiana. Los Hechos, donde fueron bautizados 3,000 personas, 5,000, en donde encontramos que se desparramó el evangelio por todo el mundo, en el primer siglo, en el mismo siglo cuando Israel dejó de existir como nación. Fíjense que son eventos absolutamente sobresalientes, y todas esas cosas ocurrieron en esa misma era, en ese mismo tiempo, al principio del tiempo de la gracia, o al principio del tiempo llamado también el tiempo de los gentiles. Y luego pasan siglos y absolutamente ocurren cosas, el gran tiempo, el gran del oscurantismo. Pero no es hasta el final, ya al principio del siglo XX, a fines del siglo XIX, 1890 y tantos, comienza a haber un movimiento del retorno del pueblo. Se llevó a cabo en el 1897 el primer congreso del sionismo por Theodor Herzl, y luego entrando a los cuantos breves años, a los 6 años después de esa reunión en donde se platicó del restablecimiento de la nación de Israel, en ese concilio sionista, a los cuantos años, 1906, se derramó el Espíritu Santo en la calle Azusa en Los Ángeles, California. Ocurre la Primera Guerra Mundial. Jerusalén es liberada de la mano de los turcos, y el gran movimiento pentecostal crece en esos primeros años del siglo, y de ahí todo comienza a acelerarse. La ciencia se comienza a multiplicar a principios del siglo XX. Los primeros aviones en las primeras décadas del siglo XX, 1910, los hermanos Wright, que inventaron el primer avioncito. Todo se concentró, estaba concentrado allá al principio con el mover del Espíritu Santo en la iglesia, el tiempo de los gentiles, miles siendo convertidos, y coincide con la destrucción de Jerusalén, el esparcimiento del pueblo de Dios y el del pueblo judío por todas las naciones, y luego también el
Israel dejar de existir como nación. Esto es altamente significativo. Allá. Y pasan siglos y pasan muchas cosas, pero no al nivel que sucedieron en los principios. ¿Hasta cuándo? Hasta fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y de ahí, la Primera Guerra Mundial, Israel liberada de los turcos, pasan otros 50 años, otros 40 años, Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, 1947 y 48, Israel vuelve a nacer. Todo, y la ciencia se está multiplicando y también la población de la humanidad comenzó a crecer. Duró 19 siglos del principio de la era cristiana, casi 20 siglos para que la humanidad llegara a 1 billón, o sea, 1.000 millones. Duró casi 20 siglos para llegar. Hoy tenemos casi 7 billones. En espacio de 100 años se multiplicó de 1 billón a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todo se ha multiplicado, todo se ha acelerado. Y ahora tenemos el 1967, Jerusalén regresa a manos del pueblo judío y todo se sigue intensificando. Y brincamos más adelante otros 50 años al 2017, Jerusalén reconocida como la capital de Israel por el presidente Donald Trump. El siguiente año muda la embajada a Jerusalén. Todo esto ha ido aumentando también. ¿Qué ha aumentado? Por haberse multiplicado la maldad. La maldad. La caridad de muchos se resfriará. Mis estimados hermanos, pues no sé si pueden ver el cuadro, lo que estoy explicando. Todo intensificado al principio de la era de la gracia y todo intensificado al final de la era de la gracia. Ustedes y yo estamos absolutamente viviendo en este tiempo crítico, importante, un tiempo de gran apostasía. Vamos a ver lo que está ocurriendo, lo que está pasando, pero espero que me estén comprendiendo. Esto es importante. Ustedes se han fijado que me gusta repetir las cosas. Las repito porque sé que la repetición es la ley del aprendizaje. Y hay cosas que no se entienden cuando la escucho una vez, pero lo escucha la segunda vez. Estamos en un tiempo de aceleración. Los días van rápido. Todo está ocurriendo rápido. Queda poco tiempo. Ya no es una ilusión, no es una profecía. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Los que desean y anhelan que regresemos a lo normal de antes, olvídenlo. Ya no regresaremos a lo que antes era conocido como lo normal. Entonces, esta gran apostasía se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. La apostasía es, repito, el apartarse del mal. La peor corrupción no viene de los que no han conocido a Dios. La peor corrupción siempre es derivada de los que han conocido a Dios. De ahí viene, estoy repitiendo lo que dije ayer, pero antes de que siga más adelante, me importa que estemos bien claros en este asunto. La apostasía es un gran apartarse de la verdad, salirse del camino de la verdad. Dice la Escritura, ¿qué es la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Abran su Biblia, Romanos, capítulo 1. Y verso 18 en adelante, Romanos capítulo 1, voy a explicar aquí lo que es la apostasía. La apostasía no es la gente inconversa, la apostasía es quienes han conocido a Dios y se apartan del camino de Dios. Siempre son
los peores. Es aquel que su casa ha sido limpia, pero quedó vacía, y regresa aquel demonio con otros peores, 7 veces peor que él, y lo hacen peor que al principio. Así es cualquier persona, cualquier individuo, cualquier grupo, cualquier nación que ha conocido a Dios y se aparta de Dios. La puerta se abre para un enjambre de demonios. Lo estamos viendo hoy. Romanos capítulo 1 y verso 18. Porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Los hombres que detienen la verdad con injusticia, encubren la verdad a propósito. ¿Quiénes son estos hombres? ¿Quiénes hacen eso? Los que conocen la verdad. Por eso detienen la verdad, la conocen, la han vivido. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Aquí, ¿quién es el padre del que detiene la verdad con injusticia? Aquellos que la han conocido. Ya leímos, ustedes recuerdan cuando estudiamos de las piedras vivas del altar con los carbones encendidos. Y el libro, no sé si recuerdo Isaías o Ezequiel, habla del diablo y dice: tú gran lucero que un día caminaste sobre las piedras de fuego, un día estuviste sobre el altar de Dios, alguien que conoció la gloria de Dios y se apartó. Qué corrupto, qué perverso, qué abominable se hace. Verso 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. O sea, nadie puede negar la realidad de Dios, porque la misma creación declara su eterna potencia. Lo invisible de Dios se echa de ver por lo que es criado. Verso 21, aquí está el verso clave. Esta es una apóstata, el que ha apostatado. Porque habiendo conocido a Dios, ahí está, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Ahí está, eso es muy importante. Llega el punto en que el corazón se endurece, se llena de oscuridad. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, necios, fatuos, y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Oigan, el siguiente verso es terrible. ¿Qué es lo que pasa? Por lo cual, porque habiendo conocido a Dios, y no le glorificaron como a Dios, pero aún detienen la verdad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? El que rechaza la verdad de Dios, el que rechaza la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que se contaminaron su cuerpo entre sí mismos. Entonces Dios los entregó leemos aquí en la palabra de Dios, que Dios los entregó a una mente depravada, a una mente depravada. Entonces, alguien que conoció la verdad. Esto debe hacernos temblar, mi estimado hermano, porque tú y yo conocemos la verdad. Y vamos a seguir leyendo en la segunda de Tesalonicenses, pero quiero que abran su Biblia a otra escritura, Mateo capítulo 7, un texto muy conocido, y casi estoy seguro que no se han fijado la mayoría en un punto muy importante. Mateo capítulo 7,
y verso 15. Aquí está el contexto de lo que vamos a leer. Verso 15, Mateo capítulo 7 y verso 15. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. O el falso profeta ha conocido la verdad. Vamos a ver. El falso profeta conoce de la profecía, conoce de la palabra de Dios, pero es falso, detiene la verdad. Es alguien que ha estado en la verdad. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. Se cosechan uvas de los espinos o higos de los abrojos. Verso 17. Así, todo buen árbol lleva buenos frutos. Digan todos, todo buen árbol. Ustedes y yo, para ustedes y para mí, lo lógico sería, ¿qué es lo opuesto de un buen árbol? Y yo estoy casi seguro que el 100% contestarían, el árbol malo. Bueno, no. El Señor aquí no dice que lo opuesto del buen árbol, fíjense bien, verso 17, así todo buen árbol. Lo lógico sería que enseguida hablara del árbol malo, pero no habla del árbol malo. Dice, así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. El árbol maleado no estaba mal, se maleó, era buen árbol. Verso 18. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tengo aquí la Biblia paralela con el inglés. Dice, a good tree cannot bring forth evil fruit, neither can not a bad tree, a corrupt tree. Un árbol corrupto, se corrompió, un árbol corrompido, un árbol maleado, un apóstata, quien estaba en la verdad y se aparta de la verdad. Y estamos viendo esto, son dos escrituras que confirman lo que estamos aquí hablando, de la apostasía. Y esta gran apostasía, esta apostasía que va a producir el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose. Vamos adelante ahora, pero creo que quedó bien grabado en todos que los peores pecados, las peores abominaciones, las terribles cosas que suceden a manos de individuos, movimientos, ministerios, naciones que un tiempo caminaron rectamente y se malearon, se corrompieron. Esa es la apostasía. El hombre de pecado y el hijo de perdición. Hay mucha confusión sobre estos individuos, o individuo más bien. Solamente hay uno, si ustedes leen en Juan, una persona que encontramos en la Biblia. Lean ustedes Juan capítulo 17. Esto es para afirmar lo que estamos diciendo. En San Juan capítulo 17 y verso 12. Dice de la siguiente manera. Disculpen las elogiar de mi Biblia, voy a conseguir una tableta para que no se oiga. Juan capítulo 17 y verso 12.
Esta expresión solamente la encontramos describiendo a una persona, a nadie más. El Señor en su oración sacerdotal dice así: cuando estaba, verso 11, para que podamos entender, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Está orando el Señor. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre para que sean una cosa, como también nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿De quién está hablando ahí el Señor? Todos los que le dio el Padre, los 12, ninguno se perdió, solamente ¿quién? El hijo de perdición. ¿A quién se refería? A Judas, a alguien que fue, alguien que sanó enfermos, alguien que oró con el Señor, alguien que caminó con el Señor. ¡Qué terrible posición! Y la Biblia lo llama el hijo de perdición, el hijo que se perdió, maleado, corrupto, apóstata. Entonces miramos que la Biblia habla de un tiempo de apostasía, gran apostasía que llegaría a la tierra. Y esto ocurrió y se duplicó al principio y al fin. Y de aquí vamos a continuar el día de mañana en el verso 4, pero creo que ya quedó todavía más claro que el día de ayer, esta primera parte. Y vamos a ver, con esto voy a repetir solamente el verso 4. Y este hombre de pecado, el hijo de perdición, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Es antirreligioso, es antibíblico, es anticristiano, es anticreyente, es anticristo. Se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Hasta los persigue, mata a los seguidores de Cristo. Pero luego el resto del verso, si alguien no lo entiende, se va a confundir. Es una paradoja, una aparente contradicción. Tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Cómo es que se sienta en el templo de Dios como Dios? Haciéndose parecer Dios, y está en contra de todo lo que es de Dios. Entonces son dos caras de una moneda. Por un lado se opone contra todo lo que es de Dios, y por el otro lado se presenta como Dios, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. ¿Será este el anticristo que se va a sentar en el templo después del rapto, a la mitad de los 7 años, cuando hayan edificado los judíos el templo de nuevo en Jerusalén y venga el anticristo después del rapto, después de que la iglesia fue recogida? Eso es lo que se enseña. Yo les digo enfáticamente que no es así. Pero la pregunta queda en pie y la contestaremos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Obviamente Pablo no era la primera vez que hablaba de este tema, porque el siguiente verso dice: ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Mañana continuaremos con el verso 6 para explicar el resto, y vamos a mirar qué increíble y qué tan precisa es la palabra de Dios para describir, discernir, para que tú y yo podamos descifrar, discernir lo que está ocurriendo delante de nuestros ojos. Y lo que sabemos es que hay un gran engaño. Repito lo que dije hace días pasados. La advertencia del Señor cuando le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida? La primer señal. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? La primer cosa que menciona el Señor: mirad que nadie os engañe, hablando directamente a sus discípulos. Y luego el segundo verso dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos
no a pocos, a muchos engañarán. Vamos más abajo, va a ser tan intenso y tan masivo y tan grande el engaño y tan sutil que es posible que aún a que los elegidos sean también engañados. Terrible. ¿Qué podemos hacer para que el Señor nos guarde en la verdad? Él ha prometido. Hay esperanza, mi estimado hermano. Hay esperanza. Y vamos a escudriñar algunos de los grandes engaños, sutiles, absolutamente sutiles, usando hasta la Biblia. Así que engaño en los púlpitos, engaño en las predicaciones, engaño en la prensa, engaño en el gobierno, engaño en los líderes políticos, un mundo de mentira y de fraude y de engaño porque están bajo el poder del padre de las mentiras. Pero tú y yo hemos sido llamados por Dios para conocer y hacer la verdad. Y eso es lo que nos hará libres y nos guardará hasta el día del Señor. Levantemos nuestras cabezas y démosle gracias a Él por su palabra, que es verdadera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Dios les bendiga y les guarde, es mi deseo en esta ocasión. Padre, te doy gracias en esta noche una vez más por tu palabra. Señor, que nos enseñas, nos das luz sobre tu palabra para que podamos discernir, para que no vayamos tropezando, sino que podemos ver claramente lo que está ocurriendo. Te damos gracias, Señor. Te damos toda honra y te damos toda gloria. Guárdanos. Eres tú nuestro guardador. Y nos dijiste cuando los discípulos te dijeron, enséñanos a orar. Tú les dijiste que oraran y dijeran como parte de su oración, y líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Líbranos, tú eres nuestro libertador, tú eres nuestro guardador, y a ti sea todo poder y el reino y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos este día. Oramos por todos los enfermos, que Dios sane a todos los enfermos. Amén. Y vamos a orar. Aquí tengo una oración. Margarita Mejía, oración por mi hija Kenny Risco y Luis Risco. No sé cuál es la necesidad, pero el Señor la conoce y declaramos protección, bendición, salvación, sanidad en el nombre de Jesucristo sobre Kenny Risco y Luis Risco. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Socorro Castro, Dios lo bendiga y a su familia lo escuchamos. Amén. Pido oración por mi hijo Aureliano, por alcoholismo y por Gilberto para que los dos se conviertan al Señor. Proclamamos salvación sobre su hijo Aureliano y por Gilberto. Que Dios los libre del alcohol. Para Dios no es nada. Rompemos ese espíritu de alcoholismo y pecado y ceguera espiritual en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Así se ha hecho. Amén. Salvador Laureano. Amén. Gloria a Dios, pastor. Dios lo bendiga. Por favor, pido oración por mi mamá Berta, que está enferma. Amén. Oramos por Berta, su madrecita. No conocemos cuál es la enfermedad, pero el Señor la conoce. Y en este momento declaramos sanidad sobre ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Este número, ok. Voy mañana a anunciar también cuál es el número del mensaje, porque no lo incluimos ni ayer ni hoy. Así que para mañana les estaremos, este mensaje que he compartido este día de hoy la serie comenzó ayer. Así que les voy a dar el número para que ustedes puedan después buscarlo y repasarlo. Muy, muy importante. Amén. Vamos aquí adelante. Y tenemos a Alma Castro, Pastor Efraín, pido oración por mí. No me he sentido bien de salud.
Alma, el Señor es contigo y en este momento declaramos sanidad sobre ti. Dijo el Señor que estas señales seguirán los que creen en mi nombre, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Aleluya. Sanarán en el nombre de Jesucristo. Así se ha hecho. Aleluya. Amén, amén. Quiero decir una cosa, que estamos viviendo en tiempos raros. Y yo sé que más de uno va a decir amén, que a veces siente cosas raras en el cuerpo. Y luego el ambiente lo siente raro. No se sienta solo. Vamos todos en el mismo barco. Estamos viviendo en tiempos raros. Y el aire está preñado de demonios y cuánta potestad que están guerreando continuamente en contra de los hijos de Dios. No le hace que nos sintamos mal, pero no estemos confundidos. Confundidos no. Guerreando sí. Y a veces más y a veces menos peleamos, pero Dios nos da el triunfo, pero no estemos confundidos. Yo quiero que ahorita, si les dijera que pongan amén, voy a oír muchos amenes de que dicen, siente cosas raras en la garganta, en la espalda y en su cabeza y pensamientos y cuánta cosa. Es cierto, estamos no en tiempos normales, estamos en tiempos abnormales, pero no se asusten. Dios es con nosotros. Amén. Humberto Méndez, pastor, le pido oración por mi familia y yo que salimos positivos del coronavirus. El Señor te va a dar el triunfo. Hace unos cuantos días que el hermano y la cuñada del pastor Juan Flores de Santa María, pastor de Santa María, también salieron positivos, pero en lugar de ir al hospital fueron a la casa, oraron, les dieron ahí los test, ahí ustedes investiguen. Pero confiaron en el Señor y ya salieron. Gracias a Dios. Y declaramos también que Humberto Méndez y su familia, amén, estarán también sanos en el nombre de Jesucristo. Rechazamos ese espíritu, esa plaga. Esa plaga tiene un espíritu. Y en el nombre de Jesucristo, no hay que temer, en el nombre del Señor, tenemos el triunfo. Él no nos ha dado el espíritu de temor, mas el espíritu de amor, de fortaleza y de templanza. Aquí estoy viendo muchos amenes. Amén. Sí, a mí me pasa. Amén, amén, amén. Amén. De los que se sienten, amén, raros, pero no se asuste. La carne siente todo lo que está aquí. Pero Dios es con nosotros. Viviana Córdoba Benavides, Dios lo bendiga, Pastor Efraín, pido oración por mis hermanos Armando, Omar y Homero Córdoba Benavides por conversión. Dios haga la obra en sus vidas. Amén. Declaramos, rompemos las garras del diablo que ciega a Armando, Omar, Homero y a Córdoba Benavides. Y esa venda de sus ojos sea quitada, arrancada en el nombre de Jesucristo, y que los ojos de su entendimiento se abran para que vean la luz gloriosa del Evangelio de Cristo Jesús y sean salvos. Amén, amén. Tengo aquí muchos amenes de los que han sentido la rareza en los tiempos que estamos viviendo. Repito, no estamos viviendo en tiempos normales, pero aquí hay un pueblo que vamos a perseverar hasta el fin, porque Dios es con nosotros. Somos más, no solamente vencemos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esa es la clave, por medio de aquel que nos amó. Si somos amados por Él, es importante, crítico, que lo creamos y sepamos, porque ese es nuestro fundamento. Sin ese fundamento el diablo hace estragos con nuestra fe. Pero si estamos fundados en esa verdad, entonces estamos firmes en el nombre, estamos en la roca. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Es mi deseo, mis estimados hermanos, reciban un saludo de parte de mi compañera y su servidor. En este momento estamos aquí en casa de mi madre y también les envía un saludo. Aquí estamos, Dios les bendiga, les amamos, les mandamos un abrazo a todos desde la Patagonia, desde Chile, Sudamérica, hasta Canadá, hasta el norte,
acá de los Estados Unidos. Adelante en el nombre del Señor. Después que termine con este tema, vamos a tocar el tema de la oración para ayudar a los creyentes. Si los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, también nosotros podemos decirle, enséñanos a orar. Y Él nos enseña por medio de su palabra. Y les garantizo que va a ser de bendición para todo aquel que esté escuchando con un corazón abierto. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, su paz, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén, amén. Adelante en el nombre del Señor. Hasta mañana a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Esta enseñanza, repitan los que no la escucharon totalmente, pueden escucharla el día de ayer. Y hoy vamos a continuar con esta importante enseñanza. Crítica amén, gloria al Señor. Hermano Aurelio, con dolor y sin dolor Dios está con nosotros. Así es. Gloria a Dios. Dios les bendiga, es mi deseo.